Bueno, desde que mi primer video le fue mucho mejor de lo que esperaba, y encima mi youtuber favorito comentó, la verdad me dieron más ganas de seguir con este pasatiempo. Hace unos días, en el servidor de Marmotzoven, el oficial de Steel Crossfire, mostraron el reemplazo de Ratchet. Recordemos que antes Steel Crossfire era un juego de Transformers hasta que lo tumbaron por copyright. Y cuando vi el diseño nuevo pensé, oh, esto está bien. No es algo loco ni súper espectacular, pero cumple con lo que tiene que transmitir, que es un support, un paramédico, alguien que está ahí para mantener vivo al equipo. La cosa es que eso me hizo acordar a cuánta gente usaba pésimo a Ratchet. Por si alguien no lo sabe, su primaria curaba y su secundaria era básicamente un subfusil con daño bajísimo. Y ahí fue donde dije, oye, sería buena idea hacer un video explicando cómo funcionan los supports y por qué mucha gente los usa mal. Así que bueno. Antes de empezar quiero dejar algo claro. Todo lo que diga en este video es mi opinión, basada en lo que he visto, en lo que he jugado y en comentarios de algunas personas del juego. Si tú usas support de otra forma y te funciona, perfecto. No pasa nada. Solo lo aclaro porque siempre hay alguien que se molesta y escribe un testamento diciendo que se siente atacado. No es la idea del video. Si no te gusta escuchar críticas al rol o no estás abierto a mejorar, pues simplemente este video no es para ti. Ahora sí, con eso fuera del camino, sigamos. El rol de support siempre ha tenido un lugar raro en casi cualquier juego, y en Crossfire no es diferente. De hecho, uno de los problemas más grandes del juego desde su versión original es que mucha gente simplemente no entiende cómo funciona un personaje de apoyo, y eso hace que el rol esté súper infravalorado o mal usado. Voy por partes. En Crossfire, como en muchos shooters, la mentalidad promedio es, si no estoy matando, no estoy ayudando. Y claro, si tú vienes con esa idea, agarras un support, y piensas que está roto en lo malo, que no sirve, que no hace nada. Pero es porque no entienden que el valor del support no está en matar, sino en mantener vivo al equipo, dar visión, cortar engajes, dar escudos, bufear la movilidad, o lo que sea que haga su kit. En Marvel Rivals pasa lo mismo. Los supports son literalmente los que mantienen las peleas, pero la mayoría va con mentalidad de solo disparar y ya. Este es el error número 1 en Crossfire. Un support no está hecho para ir al frente, no es tanque, no es DPS, no es invencible. Pero la mayoría de jugadores entra con un personaje de apoyo y se planta en medio del mapa como si no importara. Resultado, mueren rápido, no curan, no bufean, y dicen que el personaje es malo. En Marvel Rivals pasa igual. Personajes como Mantis requieren jugar desde atrás, apoyar la rotación, curar entre cobertura, pero muchos van al choque directo y luego culpan al personaje. Aquí está el punto clave. El problema no es solo que la gente no sepa curar o posicionarse. Es que el rol de support casi nunca recibe reconocimiento. Si haces daño, apareces arriba en la tabla. Si haces kills, te dan medallas. Si haces jugadas, te llevas los clips. Pero si mantienes vivo al equipo entero durante una pelea, casi nadie lo ve. Y como eso no brilla, muchos jugadores sienten que el rol no aporta, cuando en realidad el support es quien permite que el equipo funcione. Además, este rol exige más visión de juego que la mayoría. Saber cuándo retroceder, cuándo entrar, cuándo gastar cooldowns, a quién salvar y a quién no. Y mucha gente no quiere lidiar con esas decisiones. Por eso lo infravaloran. Al final, todo se resume en esto. Un support bien jugado puede cambiar una pelea entera sin hacer una sola kill. Y es algo que casi nadie nota, pero se siente. Se siente cuando tu equipo aguanta más de lo que debería, cuando alguien sobrevive por un segundo extra y consigue la jugada, cuando una pelea que ya dabas por perdida se revierte solo porque estuviste en el lugar correcto, haciendo el trabajo que nadie quiere hacer. Ese es el valor real del soporte. Y aunque mucha gente lo siga ignorando o lo trate como un rol aburrido, los equipos que sí entienden cómo jugar alrededor de un buen support, siempre terminan dominando más fácil. Pasa en Crossfire, pasa en Marvel Rivals, en Overwatch, y en básicamente cualquier juego con este rol. Así que, si juegas support, no te frustres.
Tu impacto está ahí, aunque no te salga arriba en la tabla o no te den una medalla bonita. Créeme, sin ti, el equipo se cae a pedazos. Y bueno, creo que con eso cierro el tema. Si te gustó el video o te sirvió para ver el rol desde otra perspectiva, pues ya sabes, puedes dejar un comentario o lo que quieras. Y si quieres ver más contenido así, o de CrossFire en general, puedes suscribirte, que de verdad ayuda muchísimo. Gracias por ver, en serio. Nos vemos en el próximo video.